importantísimo, chiquillos y chiquillas, que, muy bien, que pongamos mucha atención, que apunten las dudas que tengan, porfa. ¿Listos? Empiece, mi chiquita. Profe, Dime. perdón. Bueno, tal vez, si no después. Dime. Es que no sé quién había apuntado la pregunta. Es que en Juicios Universales la profe nos dijo que le preguntáramos algo, pero ¿De se qué me será? olvidó. Es que se me olvidó, creo que ¿No será legalización de créditos que la profe siempre me pone a No, dar esa clase? algo de masa. Créditos Ah, de los masa. créditos de la masa. Ajá, sí. Ah, sí. Entonces, tal vez Los, después de la exposición podamos ver qué es eso. con muchísimo gusto, sí. Los créditos de la masa son, precisamente pueden entrar los que el de cambio pagaré, todos los títulos valores, porque resulta que lo que yo les había contado a ustedes, los títulos valores, salvo la cédula hipotecaria, que ya tiene una propiedad, ¿verdad? Los títulos valores no tienen identificado ningún bien, entonces entran a hacer una deuda más, por decirlo así, menos prioritaria que una prenda o una hipoteca. Eso es. Pero yo tengo un resumen de eso, se los voy a mandar. Ok, démosle entonces, chicas, chicos, yo es NASA y quién más, y Susi, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Eso. Ok, listos. Voy a irme para que ustedes sigan. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí te escuchamos Sí, bien. sí. Sí. Ok. Bueno, si no me escuchan bien, me avisan porque tengo problemas con la audio. Bueno, nosotros les vamos a exponer un poco sobre los títulos valores, así como a grandes rasgos, y la próxima clase les traíamos como la parte práctica del tema. Nuestra investigación se dividió en 6 partes básicas, que serían como la función económica, seguridad y facilitación de la transmisión de los derechos en los títulos valores, las teorías que fundamentan la obligación que surge de estos títulos, el concepto como tal, la terminología de títulos de crédito y títulos valores, el concepto de documento y las notas diferenciales que hay entre un documento probatorio y un documento constitutivo a partir de los títulos valores, y la reforma a la ley reguladora del mercado de valores, al libro 3 de los títulos valores del Código de Comercio. Entonces, iniciando con la función económica, la seguridad y la facilitación de la transmisión de los derechos de los títulos valores, es importante mencionar que como título valor vamos a entender un documento escrito y firmado nominativo a la orden o al portador que menciona una promesa unilateral de pago de una suma de dinero o de una cantidad de mercancía o mercadería con vencimiento determinado o determinable, o de consignación de mercaderías o títulos específicos y que está destinado a la circulación. Es básicamente una modalidad de ejercer y aplicar el derecho patrimonial que en él se va a incorporar. También es importante mencionar que la inclusión de un documento en la categoría de título valor va a depender de si este documento tiene por ley o por voluntad del emisor el carácter de negociabilidad propio de los títulos valores. Es decir, si este va a cumplir con las características de legitimación y con su circulación, y si con su circulación, determina la transferencia de la legitimación de un sujeto a otro. Esto Susi nos lo va a explicar ahorita un poquito mejor. Es importante aquí mencionar que la economía moderna se encuentra basada en el crédito, es decir, por ejemplo, los productores van a necesitar obtener capitales en dinero efectivo para poder continuar con su ciclo productivo, por lo que pueden vender al crédito sus productos siempre que puedan ceder a otros sus créditos contra la clientela, por ejemplo, a los bancos. El funcionamiento entonces y la regulación de los mercados de valores se va a basar en 3 principios generales, que serían la protección de los inversionistas, la garantía de que los mercados sean justos, eficientes y transparentes, y la reducción del riesgo sistemático. Es por esto que la función de los títulos valores en la parte económica es porque estos nacen para movilizar la riqueza de una forma eficiente. Es decir,
la circulación de una legitimación básica. Son un título de legitimación propia, incorporando asimismo un derecho de prestación, por lo que van a cumplir con una función de servir como un instrumento de tráfico mercantil, permitiendo y facilitando la transmisión de los bienes y derechos que en él se van a encontrar incorporados, y a su vez van a permitir una circulación más eficiente de estos bienes y derechos en comparación con, por ejemplo, el sistema de cesión de créditos, que era el que se tenía anteriormente en Costa Rica, ¿verdad? O, por ejemplo, la subrogación, entre otras formas ordinarias de transmisión de los créditos. La función económica de los títulos valores, entonces, y aquí voy a citar al profesor Gastón Certat, se va a encontrar precisamente en facilitar la circulación de los créditos porque viene a cumplir determinados aspectos. Primero, sirve para el pago de deudas a través de los bancos. Por ejemplo, esta es la función de los cheques. Segundo, funciona para formalizar obligaciones de pago y facilitar transferencias. Por ejemplo, las letras de cambio, los pagarés, los bonos o las ciertas obligaciones. Luego, que documentan la cualidad de socio en determinadas sociedades. En el caso de Costa Rica, las acciones en las sociedades anónimas, ¿verdad? Y que facilita la transmisión de bienes y de seguro durante su transporte y depósito. Por ejemplo, la carta de porte, el conocimiento de embargo, el recuerdo de depósito, las pólizas de seguro. Es importante mencionar que esto, como les indiqué antes, tiene fundamento, o los títulos valores nacen dentro del sistema comercial costarricense con el fin de dotar de seguridad y facilidad a la transmisión de derechos, puesto que el régimen jurídico anterior era el de cesión de créditos, ¿verdad? Y no procuraba ni brindaba la suficiente tranquilidad a quien no adquiría. Esto es así porque los títulos valores aplican la transmisión de los bienes muebles incorporales a las reglas de transmisión, digamos. Vamos a ver si me explico. Hay un fenómeno que se llama incorporación, ¿verdad? Entonces, mediante este se hace una posible rápida y segura adquisición de los créditos, porque el sistema funciona básicamente aplicando la transmisión de los bienes muebles incorporales al sistema de bienes inmuebles, ¿verdad? Es un principio de incorporación, ¿verdad?, principal que tienen los títulos valores, que creo que la compañera Susi lo va a mencionar, donde el título como una cosa corporal y el derecho como una cosa incorporal son y permanecen distintos, pero se encuentran en el título valor, ¿verdad? Es por eso que podemos afirmar que los títulos valores facilitan y hacen segura la transmisión de la circulación de los créditos, porque son un documento mediante el cual el deudor se va a obligar a cumplir una determinada prestación frente al portador legítimo del título. Y esto se fundamenta también en un principio que se llama principio possesso in bona fede, me disculpan aquí el mal italiano, del título de crédito val titolo, que implica básicamente que quien de buena fe o creyendo que el portador legítimo del título tiene efectivamente el poder de disponer de este crédito capsular, adquiera de él tal crédito, se convierte entonces en el portador legítimo del título y dueño del crédito, aún sin quien se lo ha transferido no era el titular del crédito capsular. Ahora, aquí es muy importante mencionar que digamos, existen diversas teorías sobre el fundamento de las obligaciones de los títulos valores. La primera es la teoría contractual. Esta teoría la sostuvo primero Savigny, pero después fue desarrollado por los tratadistas alemanes Einet y Toll, como se menciona. Y lo que básicamente dice es que existe un contrato, ¿verdad?, entre el suscriptor y el tomador original, que se convierte al circular el documento, ¿verdad?, en una circulación a favor de un tercero. Hay un problema básicamente con esta teoría, o la crítica que se le hace, ¿verdad?, es que no se estaría el tercero facultado para hacer valer o poner excepciones frente a ese contrato que fue entre dos personas iniciales, y por eso es que se descarta. Posteriormente está la teoría intermedia,
que también se llama híbrida o mixta, que tiene dos puntos de vista, el contractual y el unilateral, y invocan la doble naturaleza de los títulos valores. Dante Girard es su principal exponente, y este señor lo que nos dice es que el suscriptor celebra con el tomador un contrato inicial, ¿verdad? Que es la reproducción de un contrato extracartular, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando el título pasa a manos de un nuevo tomador o una tercera persona, la obligación asume solo una apariencia jurídica y deja de ser un contrato como tal. Es decir, que se desnaturaliza la naturaleza contractual de esto y pasa a ser una declaración unilateral de voluntad. Esta teoría es criticada también porque no puede existir o no es admisible que un documento representativo de un supuesto contrato entre el suscriptor y el tomador en el curso del tiempo asuma una mera apariencia jurídica, porque eso no brindaría seguridad jurídica, ¿verdad? Y en la medida en la que circula el título, cada uno de los adquirientes va a consignar el derecho o va a asumir el derecho que en él se consigna y no el del transmitente. Entonces luego surge lo que sería la teoría intermedia, la teoría unilateral, disculpen, que se basan en que no hay una relación contractual como tal, sino que la obligación de los títulos valores nace de la voluntad del suscriptor, que es una declaración unilateral. Y aquí podemos encontrar dos teorías básicas. La teoría de la emisión abstracta, ¿verdad? Que esto nos dice que la obligación cambiaria tiene su único fundamento en el acto de suscripción y la emisión, con independencia de si hay o no un ánimo de obligación. Es decir, por el mero hecho de la emisión del título valor, este va a adquirir la posibilidad de servir al uso jurídico al que está destinado, y como esto, o sea, como cosa, va a adquirir un valor económico actual y no solo potencial. Y la segunda teoría sería la teoría de la creación, que el expositor es Kempfer, que nos dice que básicamente el fundamento de la obligación reside por disposición legal en el hecho de que el suscriptor, al crear el título, también va a crear un valor económico, independientemente de la voluntad de crear este valor económico. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco sobre el concepto del título valor. ¿Sí me escuchan bien si no para quitar los audífonos? La escuchamos súper bien, sí. Bueno, Ok. yo sí. Perfecto. Bueno, los títulos valores son documentos necesarios para ejercitar el derecho literal y autónomo, formados según determinados requisitos de forma, que obedece a una particular ley de circulación, en este caso sería el Código de Comercio de Costa Rica, y que contiene incorporado el derecho del legítimo poseedor a una prestación en dinero o mercancías, que allí es mencionado. Es importante mencionar que, bueno, en el Código de Comercio vigente aquí en Costa Rica no existe, o omite dar una definición sobre lo que es un título o valor. Sin embargo, es importante tomar como este concepto que logramos hacer para más o menos tener la idea. Cada título está formado por un valor específico y por el soporte que lo registra. Ambos componentes son inseparables. Cuando se transmite el derecho, se transmite el documento y viceversa. Los títulos valores más comunes en Costa Rica, o bueno, que tal vez hemos escuchado más, son los cheques, las letras de cambio y también los pagaré. Como para así hacer un resumen, el título valor es como una fórmula matemática, por así decirlo. Es un documento más un derecho y es igual a un título valor. Ajá. Sí, siguiente, por favor. Entonces, en esto encontramos los principios que Nazaret mencionó un poco al principio, que está el de incorporación, que es este tipo de documento incorpora un derecho de manera que ambos están ligados íntimamente para ejercerlo. Es necesario que se exija el primero. En otras palabras, si no se presenta el título de crédito ante una persona, tampoco es posible ejercer el derecho que incorpora. Del mismo modo, el hecho de poseedor, uno nos da a la posesión del otro. Está también el de legitimación,
que se trata de una consecuencia del elemento anterior. Para el ejercicio del derecho incorporado en el título de crédito, el titular debe legitimarlo tras su exhibición. Y esto puede ocurrir de forma activa, es decir, cuando exige la obligación del pago, o pasiva, el deudor cumple con su parte cuando el primero procede a presentar el documento. De literalidad, el principio de literalidad se refiere al hecho de que el derecho incorporado en el título de crédito se mide por medio de la letra, por lo que el emisor haya escrito en él. Esto no significa que no hayan límites, ya que la ley puede anular ciertos documentos, así como también otros documentos contradecibles. El principio de la autonomía, cada titular del documento adquiere un derecho que se renueva, que no deriva del que tuvo el anterior ni de sus restricciones o relaciones entre él y su emisor. Cuando alguien recibe un título de crédito, se convierte este automáticamente en el primer dueño, por así decirlo. Y del mismo modo, cada signatario tiene una obligación autónoma, independiente y diferente de la que haya tenido el suscriptor. Y por último, el principio de la circulación. Muchos autores no reconocen este elemento, el cual hace alusión al destino de todo título de crédito, que es circular, ser transmitido de una persona a otra. Esto da lugar a una clasificación que reconoce los títulos nominativos y a la orden. Entonces, esto por este principio que es importante tomarlo en cuenta, ya que como dice, muchos autores no lo reconocen. Sin embargo, siento que es como tal vez uno de los principales porque es uno de los fines de estos títulos, perdón. Siguiente, por favor. Ok, existe una clasificación de los títulos valores que se divide en 3: títulos al portador, títulos a la orden y títulos nominativos. El primero son aquellos documentos que se expiden sin identificar al propietario o adquiriente del instrumento en el texto que representa el título. Son libremente negociables por la simple entrega o transmisión directa de los mismos. Esto lo podemos encontrar estipulado en el artículo 712 del Código de Comercio. Un ejemplo de este título puede ser el dinero, entonces como para tenerlo más presente. Luego están los títulos a la orden, que son aquellos que se expiden a favor de una persona o a su orden, pudiendo transmitirlos a otra persona por medio de la fórmula del endoso. Esto está estipulado en el artículo 693 del Código de Comercio y un ejemplo de estos son los cheques. Y los títulos nominativos son títulos los que son expedidos a favor de una persona determinada, cuyo nombre ha de consignarse tanto en el texto del documento como en el registro que deberá llevar el efecto del emisor. Estos son, un ejemplo de estos títulos son las letras de cambio. Y esto está estipulado en el artículo 687 del Código de Comercio. Siguiente, por favor. Ok, ahora en cuanto a la terminología, se ha discutido mucho en la doctrina sobre el nombre que debe dársele a este tipo de documentos. Unos hablan de títulos de crédito, otros prefieren adoptar el nombre de títulos valores, sin embargo, también están, o a veces los llaman títulos de circulación, títulos circulables, papel de valor, entre otros. La expresión más usada se podría decir que es la de títulos de créditos, que proviene de la doctrina italiana. Esta denominación ha sido fuertemente criticada, sin embargo, ya que parece que reduce el ámbito de esta categoría de cosas mercantiles a una sola de sus variedades. Se señala, sin embargo, que no existe un peligro en el empleo de esta terminología, es decir, de los títulos créditos, debido a que su alcance jurídico es bien distinto el que se deriva del sentido literal de las palabras a lo que es ya, a lo que corresponde en la práctica. Entonces, no existe problema. Como anteriormente lo mencioné, el Código de Comercio omite dar una definición sobre título o valor. Sin embargo, no debe olvidarse que lo que interesa en una ley es más que dar un concepto normativo de una institución,
adoptar las normas que establezcan concretamente en qué circunstancias el deudor queda liberado al cumplir la prestación indicada en un título frente al poseedor legitimado que realmente no sea titular del derecho. Existen, bueno, como les decía, diferentes terminologías de lo que son títulos valores, que pueden ser títulos de crédito, crédito documentarios, documentos crediticios. Sin embargo, todo tiene que tener un mismo fin. Entonces, como decía anteriormente en la doctrina, no importa tanto la terminología, sino el fin y lo que la ley establezca en lo que es la práctica. Siguiente. Ajá. Los títulos de crédito. En la noción de título de crédito se comprenden, bueno, como dice aquí, no solo los representativos de los derechos de crédito de sumas, como las letras de cambio, sino los títulos de participación social, es decir, las acciones, así como los representativos del derecho a disponer de determinadas mercancías. Se señala que no existe el peligro de empleo de esta terminología debido a su alcance jurídico. Por favor. Bueno, ahora lo que es el concepto sobre estos tipos de documentos. Bueno, los títulos de valor como un documento, pero sería un documento especial por ser simplificativo, abreviado, que en pocas líneas reproduce únicamente elementos esenciales. Como un documento especial, refiere al modo de enajenar el derecho que en él se incluya del acreedor originario a un diverso sujeto. Los documentos probatorios son aquellos que acreditan un hecho o un derecho y por ende sirven de prueba. Y el título valor en constitutivo por cuanto el adquiriente del derecho consignado en un documento, al recibirlo, conforme las normas que regulan los títulos valores, resulta propietario del documento y por ello del derecho que representa dicho título en cuanto a ese documento. Siguiente, por favor. Ahora, sobre la reforma a la ley reguladora del mercado de valores, que esta reforma, el libro 3 de los títulos de valores que se encuentran en el Código de Comercio, en 1998 va a entrar a regir o entra en vigencia la ley 1732, que es esta ley reguladora del mercado de valores y que tiene como objeto principal regular los mercados de valores a las personas físicas o jurídicas que intervengan directa o indirectamente en ellos, a los actos o contratos relacionados con tales mercados y a los valores que se negocian en ellos. No obstante, esto se reforma el 22 de octubre del año 2019 mediante la ley 9746, que establece parámetros necesarios para el correcto desarrollo de este mercado de valores, ¿verdad? Generando una mejor regulación y una mayor seguridad para los inversionistas. Esta ley como tal viene a sacar ciertos aspectos básicos de los títulos valores del Código de Comercio y establece las bases para una reforma del sistema financiero. En el tanto propone dar un énfasis en un mercado a largo plazo, una propuesta que genera el banco, la Bolsa Nacional de Valores, de desarrollar el mercado accionario y la actuación de la Superintendencia General de Valores para su recuperación. El economista Julio César Espinosa Rodríguez nos señala que son 8 los aspectos principales o más relevantes que esta reforma viene a incluir, ¿verdad? Donde se entra primero que la Superintendencia General de Valores o SUGEVAL viene a tener una mayor potestad para solicitar la información y por tanto regular la calidad de la misma cuando va a provenir de emisores y auditores externos en el tema de verificar los créditos y títulos de valores. Dentro de las regulaciones sobre los fondos de inversión se va a introducir también fondos no financieros, lo que crea nuevas oportunidades en el mercado, sobre todo en los fondos inmobiliarios. Es decir, se va a presentar o se permite una mayor especialización al definir diferentes tipologías de los fondos. Asimismo, se establece una nivelación entre los fondos de inversión y los fideicomisos. También se introduce la figura del custodio, separando la custodia de la administración de valores y se introduce la valoración a precios de los mercados de las carteras mancomunadas. Posteriormente
se establece que solamente los títulos valores que se emiten en serie pueden ser objeto de una oferta pública, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los bonos del Estado, con lo cual se va a encaminar a la transparencia del mercado para establecer los precios en el mercado secundario. De esta manera, esto es importante porque recordemos que muchos de los recursos que nuestro Estado tiene es por la venta de los propios bonos internos, ¿verdad? De esta manera se va a introducir, ¿verdad?, la posibilidad de una valoración de las carteras mancomunadas a los precios del mercado, y esto viene a buscar también una estandarización y equidad en el mercado porque permite un acceso equitativo a la emisión en el mercado primario y facilita el análisis del riesgo del emisor y reduce el riesgo de liquidez. Ejemplos de esto son, por ejemplo, los bonos TRAS o los bonos TUDES. También se introducen mayores regulaciones de los puestos de bolsa, específicamente sobre normas de conducta, medidas precautorias, infracciones, sanciones y mecanismos para proceder en cada uno de estos casos. Y establece un énfasis en la solvencia de los intermediarios al fijarse ciertos procedimientos contables y auditorías externas. También se abre la posibilidad de los puestos de bolsa y que estos realicen operaciones de underwriting, que es básicamente que se reduce el costo de los incrementos de capital de las empresas y se mejora la protección de los accionistas minoritarios mediante la figura del OPA o oferta pública de adquisición. Esto busca que la prima del sobreprecio que busca pagar un inversionista para tener el control de una empresa que se encuentra cotizada en la bolsa se distribuya entre todos los accionistas. Es decir, que el inversionista deba realizar una oferta a nivel público para poder comprar estas acciones. Luego se va a establecer un marco legal para la compensación, liquidación y anotaciones en cuenta, ¿verdad?, que antes no existía. Y por último se crea el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, CONACYT, que va a ser el que está encargado de la SUGEVAL, ¿verdad? También la SUPEN, que es la Superintendencia de Pensiones, y la SUGEF, que es la Superintendencia General de Entidades Financieras. Ya a nivel de conclusiones, tenemos que los títulos de valores van a ser documentos necesarios para ejercitar el derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Se regulan en el Código de Comercio y también parte en la Ley Reguladora del Mercado de Valores, y son documentos tanto constitutivos por su formalidad, ¿verdad?, que eso era lo que nos explicaba antes la compañera Susi, que se requiere hasta cierto punto que se cumplan con ciertas estipulaciones en la ley para que sean documentos que constituyen como tal un derecho, y también por ser documentos tienen un carácter actuatorio. Bueno, también como otras conclusiones, podemos sacar que la utilización de los títulos valores para lo que es facilitar las relaciones comerciales, que han presentado un medio de suma importancia para llevar a cabo ya sean negocios o intercambios. También que los títulos valores ascienden a un plano más amplio que incluye derechos de participación en asociaciones, derechos de posesión de mercancías y también de ejecución de una determinada obligación. Y por último, que también es un mecanismo que ha permitido a nivel comercial y económico la generación de un mejor fluido de las obligaciones que involucra crear relaciones comerciales, las cuales alimentan de modelos económicos en la sociedad. Esto sería de nuestra parte. Muchas gracias. No sé si les queda alguna Muchas gracias. Muchas gracias, chiquillos. Bueno, de primera mano, ¿alguno tiene alguna duda? No. Profe, yo tengo una consulta, tal vez no relacionada como al tema, pero sí es lo que hablamos en la primera clase. Dime. Usted había dicho que ya los cheques tienen un límite para endosarse, ya no se puede endosar en cantidades de infinitas. Te lo voy a leer exactamente para que lo veamos, como dicen, en la práctica. Sí. Cuando se limita esa posibilidad de endosar el cheque, ¿no se naturaliza como un título valor? Porque como decían ellas, y la naturaleza del título es facilitar la transacción y básicamente que se puede hacer con el título lo que se hace con el dinero. Entonces me surgió esa pregunta. No, sí, es una pregunta muy válida.
pero el asunto es que no se desnaturaliza porque sí permite la circulación. Pero más allá de eso, cuando se hace el cheque a nombre de una persona jurídica, lo único que permite es un endoso y es al banco. Entonces yo, en mi criterio, eso incluso sería un tema de tesis, ¿verdad? Primero. Y segundo, para mí sí, porque, o sea, ¿qué movilidad le vamos a estar el dinero, le vamos a estar dando el dinero si lo que estamos haciendo es endosándolo al banco, ¿verdad? Para mí sí, y sería un muy buen tema de tesis, chiquillos. Ya lo aparté Ya. yo. Ya está apartado. Sí, vieras que sí. No, y los voy a joder bastante, porque vieras que el acuerdo de los profes, chiquillos, es joderlos a ustedes con las tesis. Pero bueno, vean. Vean, 805, gente, dice, 805 del Código de Comercio. La propiedad del cheque se transmite por endoso, salvo que se trate de cheque al portador. Este es otro ejemplo de los títulos valores al portador. Anteriormente, casi todos los cheques eran al portador, entonces la persona que se encuentre ese cheque lo puede ir a cambiar, ¿verdad? Así es el título del portador. Caso en el cual basta la simple tradición con el cheque al portador, ni siquiera es el endoso. El cheque podrá ser endosado por una sola vez, sin que se cuente para tal efecto el endoso para su depósito en una cuenta de un banco o entidad financiera autorizada. Ok, el ejercicio de nuevo. A mí me pagan con un cheque. Yo le debo esa plata, esos 50,000 colones, a cualquiera de ustedes. Entonces yo hago ese endoso, persona física, ¿verdad? Hago ese endoso y la persona, ustedes van al banco y lo depositan. Entonces lo único que se permite es ese endoso. Segundo párrafo del artículo 805. Los cheques girados a favor de una persona jurídica no podrán ser transmitidos por endoso, salvo podrá hacerlo efectivo la persona jurídica beneficiaria o depositarse en una cuenta de esta. Y eso es precisamente porque inventaron máquinas, ¿verdad? Especiales para poder copiar exactamente los cheques. Y gemelear firmas es demasiado fácil. Facilísimo. Ok, chiquillos. Algunas cositas que quería afianzar con esto. Un momentito. Ok. Primero, gente, títulos valores es completamente opuesto a circulación de créditos, lo que yo ya les había comentado en la clase pasada. La circulación de créditos es, por ejemplo, cuando cedemos una prenda, cedemos una hipoteca, cedemos una deuda, cedemos derechos hereditarios en un proceso de sucesorio. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se hace una cesión de créditos? La cesión de créditos tiene que hacerse donde un notario o una notaria. Y no solamente eso, sino que hay que notificar al deudor de que estamos haciendo el cambio. Eso hace que sea engorroso y lento el trámite que queremos hacer. Por eso es que se dice que los títulos valores lo que procuran es la fácil transmisión, no solamente de plata, sino de bienes y también de derechos, porque acuérdese que hay tres tipos. Nosotros en nuestra cabecita siempre está constante, letra de cambio, pagaré, cheque, letra de cambio, pagaré, cheque, letra de cambio, pagaré. Siempre títulos valores. No, no, no. Ok. Ya a gran escala, sí, existe un gran grupo de títulos valores que tiene que ver con créditos, ¿verdad? Principalmente letra de cambio y pagaré, también la cédula hipotecaria. Nunca jamás, nunca, 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 un cheque va a ser un título valor de crédito, porque el cheque, a la hora de uno darlo, es como si diera dinero. Tanto así que si ustedes llegan a cambiar el cheque al banco y el banco no les gira plata, es un delito. Es un libramiento de cheque sin fondo. Entonces le ponen el sello y se puede presentar tanto el juicio penal
como el juicio monitorio. Ese es el primer tipo, el más grande, títulos de créditos, les recambio, pagaré, cédulas hipotecarias, digamos ese ejemplo. El segundo gran grupo es el de representación de mercaderías, que yo les hablaba a ustedes de la guía de porte. Imaginémonos todos los tipos de transporte que existen, transportando bienes de los tipos que ustedes quieran, desde pescado, desde fresas, desde melones, desde frijoles, lo que sea que se pueda transportar, puede ser que sea un destinatario o cambiar en el transcurso del viaje a otra persona. Eso hace que también los bienes cambien y sea más rápido de recibir por la guía de porte. No solamente barco, avión, carros, esos camiones grandotes, todos esos llevan guía de porte. Eso es un título de valor. Y el último es el de representación de derechos, que el gran grupo, el ejemplo que tenemos más grande, es la acción. La acción de las sociedades representa derechos y obligaciones. ¿Ves? Entonces, en este momento, a nosotros la mente nos hace grande, se hace grande, y vamos a meter esos dos grupos, aparte del de crédito, en todo lo que tienen que ser títulos valores. Gente, importante. La parte del papel como tal en el título valor es indispensable. Si a nosotros se nos pierde ese título valor, no podemos ejercer el derecho. Si alguien les debe dinero a ustedes, ejemplo, hace una letra de cambio, por supuesto el acreedor se la deja. La acreedora, para poder cobrarle a esa persona, necesita presentar el título para poder presentar un monitorio dinerario. De lo contrario, tendría que hacer o una prueba confesional donde el deudor acepte que debe esa deuda, primer caso, o presentar un ordinario para ver si lo logra demostrar. Entonces, es muy importante el documento para poder ejercer el derecho. Lo único, para que lo apunten por ahí, pero creo que sí estamos grabando, sí, son las excepciones a esto, se llama anotaciones en cuenta, gente, anotaciones en cuenta. Eso está, ya les digo dónde está eso. Ajá, en el artículo 669 bis. Se los voy a leer. Dice, quien haya adquirido por justo título de buena fe y sin culpa grave la posesión de un título de valor, de conformidad con las normas que disciplinan su circulación, adquiere válidamente el derecho representado en el título, aunque el transmitente no sea el titular. Eso lo vamos a ver después, los problemas de los títulos de valores. Y cualquiera que sea la forma en que el titular haya sido desposeído. Aquí viene. Se presumirá el justo título y la buena fe en toda compra-venta de títulos valores realizada por medio de la bolsa de comercio, legalmente autorizada, en la cual será suficiente prueba la certificación emitida por la bolsa de comercio a solicitud del comprador, quien podrá hacer valer su derecho ante la autoridad correspondiente. ¿Cómo traducimos eso a la realidad? Ok, en Costa Rica tenemos bolsa de valores, bolsa de comercio. En la bolsa de comercio se compran bienes. Ok, ¿cómo los compramos? O sea, ¿cómo hacemos? Bueno, anteriormente, ustedes saben cuando vimos las acciones que se hace el documentito que se llama acción y esa acción se la da a cada socio. Eso es lo normal, como digo. Pero resulta que para la compra y venta de bienes en la bolsa, son montones, pero de montones de acciones. Resulta que esas acciones, de ahí tenía que ir la persona a comprar la acción al ¿cómo es que se llama? Al puesto de bolsa y que le dieran la acción. Eso se hacía muy engorroso y no solamente eso, sino que esos papeles se guardaban en el Banco Central, en el sótano. Y había una cría de ratas y de cucarachas, ¿verdad? Que se creó, por eso se llama 699 bis, desmaterializando estos documentos, llamándolos anotaciones en cuenta, indicando que eso vale
como un título valor. ¿Eso qué quiere decir? Con un clic en la computadora que diga que se le vendió a tal, eso vale por título valor. Ahí, como estábamos viendo antes, para mí se empieza a denaturalizar ese título valor, pero vea que la ley mismo crea su solución. Entonces ya no es desnaturalizarla, sino desmaterializarla, como todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Actualmente, yo llego y pido una certificación en un lugar y me dicen, sí, tenemos firma digital. Y yo estoy muy acostumbrada al papel. Yo, ¿cuándo me da el papel? No, yo se lo voy a mandar por correo. Y yo, bueno, está bien. Viene con firma digital y uno lo imprime y pierde el valor. Entonces, lo que hay que hacer con esos documentos es andarlos en llave maya para demostrar. O sea, estamos en otro mundo. Está desmaterializándose, está dejándose el papel de lado porque además estamos matando árboles. Tiene muchísima razón de ser esto que está sucediendo en este momento, ¿verdad? Ok. Ok, vamos a devolvernos en la presentación un toquecito para decirles varias cosas. NASA, ¿quién está de host? Pues NASA, yo sí te la comparto. No, usted misma, corazoncito. Vayas al principio y ahí te voy diciendo. Es que no puedo dejar de decirles algunas cositas. Vamos, desde el principio. Ok. Vamos para arriba, para arriba. Ok. Ajá, déjamelo ahí. Aquí que fue. Ok, gente, vean. Estamos en materia de derecho comercial, ¿verdad? La materia del derecho comercial es una materia de derecho privado. Entonces, lo que necesita sobre todo el derecho comercial es que la gente pueda adquirir bienes, servicios, dinero de una forma más fácil y ágil. Eso es la función económica de los títulos valores. Ok, cuando hablamos de seguridad jurídica, ¿verdad? Cuando hablamos de seguridad, lo que nos está diciendo es que por medio de un documento, de un papel, ¿verdad? Que tiene sus propias características en el Código de Comercio, eso da prueba de que existe ese título valor en sus tres dimensiones, como crédito, como representación de mercaderías y como representación de derechos. Entonces, eso hace que se facilite la transmisión de los derechos del título valor. Ajá. De las teorías, se me fueron los chiquillos, no les pregunté, ¿cuál creen ustedes que sea la que se aplica? ¿La contractual, la intermedia o la unilateral? Vamos a ver qué piensan los que expusieron, las que expusieron. Primero, antes de meter yo la cuchara. Sí, profe, en esta parte Dime. decía que se aplicaba la teoría unilateral más que todo, porque no se puede considerar como tal que los títulos valores sean un contrato, porque si no habría que generar como más y más contratos entre cada transacción, entre una persona y otra, y no podrían oponerse las mismas excepciones. Entonces, la que se aplica, y sé que se aplica en México y aquí, es la unilateral de creación, que es de la voluntad de Exactamente, gente, para que lo tengan, vean. Aquí a la oficina, cuando llegan a llenar letras de cambio, pagarés, que es un título, un tipo de títulos valores de crédito, el que llega casi siempre es el deudor. A esa persona es la que yo necesito, porque yo no ocupo que el acreedor me firme nada. Yo lo único que tengo que tener claro con el acreedor es quién es y cuál es su número de cédula. Entonces, vamos a ocupar únicamente la unilateral. En eso estamos claros. La pantalla que sigue, por favor.
Tenemos que tener mucho cuidado, chiquillos, aquí con este artículo. 667 del Código de Comercio. Vean. Vean lo que dice aquí. Ya ellas explicaron que no hay un concepto de título de valor, pero dice así: el deudor que cumpliere con la prestación indicada en el título de valor frente al poseedor legitimado en forma prescrita por la ley, quedará liberado aunque éste no sea el titular del derecho. Esta liberación no se producirá si el deudor, por dolo o culpa grave, impidiera el verdadero titular el ejercicio oportuno de sus derechos contra el ilegítimo poseedor. Eso es una maraña de palabras raras. Vamos a traducirlo a lo que es normal, palabra normal. Sería el deudor en los títulos valores de crédito, ¿verdad? Ajá. Cumple, pagando, y por supuesto no solo pagando, pidiéndole al recambio, pagaré para desbaratarla en el momento en que paga. Jamás dejen una ley de recambio, pagaré, circulando si ya se pagó. Eso hay que desbaratarlo, porque de lo contrario se podría presentar a cobro y de ahí, si no hay un documento que diga que yo pagué, voy a tener que volverlo a pagar otra vez, ¿verdad? Entonces, el deudor, eso hay que traducirlo así, el deudor sería la persona, en el caso de títulos valores, guías, deportes, sería la persona que lleva las mercaderías. Entonces, ¿cómo cumple con la prestación? Entregándola. ¿A quién? A la persona que tiene el título valor. Entregar, ¿verdad? Los bienes, no serían servicios, serían bienes. Y por supuesto, en el caso de las acciones, que el otro tipo, el deudor sería la persona que tiene para sí el documento, el papel que dice acción, que esa acción lo va a facultar a él para ir a la asamblea extraordinaria, asamblea general de socios, a tomar decisiones. Ok, eso por un lado, ¿verdad? Por otro lado, cada título valor, ya los chiquillos lo mencionaron, tiene su propia ley de circulación. Son 3. ¿Cuáles son, chiquillos? ¿Cuáles eran? A ver si se acuerdan. ¿Cuál es la ley de circulación de los títulos valores? ¿Ustedes la mencionaron? A la orden, al portador y nominativos, ¿verdad? Sí, ¿se acuerdan? Sí, profe. Esa es la ley de circulación. ¿Qué significa? Ahí está. ¿Qué significa ley de circulación? Vayamos a lo fácil, gente. ¿Cómo circulan? ¿Cómo hacemos para que circulen estos documentos? ¿Qué se requiere para eso? ¿Cuándo necesitamos una firma o cuándo necesitamos 2? ¿Ok? ¿Cómo se comen estos bichos? ¿Ok? Al portador, esta ley de circulación significa que el documento se hace y circula sin nada. Se cumple lo que dice en el documento sin que haya que hacer sin que haya que hacer nada. Hubo en la historia una plaga de cheques al portador. Se marcaba cheque al portador. Entonces, yo recuerdo que a mí me pagaron con cheques al portador. Era súper común. Incluso los salarios se pagaban con cheques al portador. Si ustedes me preguntaban a mí, ¿por qué? Si eso es tan inseguro, se me puede perder. Yo todavía no sé. El asunto es que le pagaban uno con el cheque al portador y le decía a la mamá, al hermano, a quien fuera, ¿usted me puede hacer el favor de ir a cambiarme este cheque? ¿Qué pereza ir al banco? Pero voy a ir. Entonces la persona, yo agarraba el cheque, tome, la persona mayor de edad y con cédula se dirige al banco y simplemente tome, chao, ¿verdad? Ese es el título del portador. Cualquier persona puede ir a hacer valer su título valor al portador. Cualquiera. Se le pierde, alguien lo agarra y se acabó. Es al portador, no hay que hacer nada.
Ok, a la orden. ¿Qué significa la orden? Que está hecho el documento para que lo cumpla una persona, para que lo haga valer una persona, ¿verdad? Pero este a la orden significa que para poder circular el título, para poder darle circulación al dinero, para poder entregar las mercaderías, para poder hacer todos esos derechos, necesitamos portarlo y hacer un endoso. ¿Quién hace el endoso? La persona que indica el título es el que en ese momento está legitimado. Y si es una primera circulación, entonces ahí adelante dice quién es la persona propietaria de ese título y es él o ella la que va a firmar el documento para hacerlo valer. Entonces aquí, en esta ley de circulación, se ocupa el endoso. ¿Por qué? Porque está a nombre de una persona. Y para terminar, no de complicar, los nominativos. Los títulos nominativos, los expedidos a favor de persona determinada cuyo nombre debe designarse tanto en el texto del documento como en el registro. Títulos nominativos, ustedes pueden ponerle ahí en grande, grandísimo, acción. La acción es el ejemplo de títulos nominativos. Por lo siguiente, se llama doble legitimación, porque además de tener el documento llamado acción con el nombre de la persona que es dueña de ese título o valor, también debe constar en el libro de socios que esa persona es dueña de esa acción y que está con todos los derechos para ejercerlos, los derechos en una asamblea, etc. Entonces, eso es lo que llamamos, sí. ¿De doble qué, perdón? Legitimación. Porque ocupamos dos legitimaciones, el documento como tal, el papelito que nosotros llamamos acción, y que en el libro de socios conste que él es socio. Y les estoy contando algo que no nadie hace, ¿verdad? La gente hace las sociedades y los abogados le dicen a la gente chao y la gente se queda viendo pa'l NIS, pero no hacen ni las acciones ni les explican nada. Entonces, a la hora de, por ejemplo, anular una asamblea, se podría anular porque no existió un socio que presentara la acción ni la doble legitimación en el libro. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo aquí es viendo el deber ser, ¿verdad? Ok, la próxima pantalla. No, la que sigue, donde están los principios. Ahí atrás. No. Más al lado abajo donde está lo del concepto. Ahí, ese señor que está todo asustado. Ok, gente, vieras qué interesante. Los principios son, por decirlo así, las características que deben tener todos los títulos valores. Y si nosotros vemos cada una de estas características, se parecen demasiado. Incluso hay que hilar delgadito para entender qué significa cada cosa. Ok, le voy a poner en dos palabras cada una para que la comprendamos mejor. Ok, incorporación. La incorporación significa que yo a este papel le meto un derecho. Eso es. Al papel llamado título valor se le incorpora un derecho. Como yo les decía a ustedes, es cualquier papel. Puede ser un papel bonito o uno feo. Puede ser pequeño o grande. Eso no importa. Siempre que se incorpore como tal los requisitos que luego vamos a ver de cada título valor, va a existir un título valor. Legitimación. ¿Quién tiene legitimación para hacer? Digámonos, imaginémonos a este bichito que pusieron ellos aquí, a este machito, ¿verdad? Para que él pueda hacer valer ese documento, que se supone que ya tiene incorporado el derecho que está ahí, él tiene que estar
o con un documento al portador, con un documento a la orden de quién, de él, o con un documento de doble legitimación, que sería una acción, para lo cual necesitaríamos aquí dibujar un librito. Entonces, en ese caso, él estaría legitimado para ejercer el derecho al documento que él tiene ahí a la par. Chiquillos y chiquillas, acuérdense que cualquier cosita que no entiendan, porfa, de una me dicen, ¿verdad? Si no me dicen, yo parto de que estoy hablando muy bonito. Ok. ¿Qué significa literalidad? Que esto, 1, 2, 3, 4 renglones y una X es lo único que existe y es lo único literal que se va a leer. No existe nada, absolutamente ni una letra, ni una, que yo tenga que interpretar aquí a la par y que se entienda en el documento. Para nada, gente. Para nada. Porque viene esta otra característica. Entonces, literal, hay mucha gente que habla así. Literal, tal cosa. Hasta caen mal. Literalmente, cuando nosotros usamos la palabra literal, lo que nosotros estamos tratando de decir es únicamente eso. Solo eso y punto, ¿verdad? ¿Qué entienden ustedes por literal, gente? A ver, ¿qué entienden? Sí, profe, que es como lo que dice y solamente eso. Exacto, exacto. Con los títulos valores tenemos que aprender cosas así de raras, ¿verdad? Solo eso que está ahí, nada más, no tenemos ninguna otra prueba, ni se puede presentar otra prueba y que ahí digan algo diferente. No, no. Y solo se hace un documento, uno, único. Ok. La autonomía significa que este muchacho que está aquí tiene este derecho incorporado y es de él. Y lo que diga ahí, incorporado, legitimado y literal, es lo que él va a ejercer. Es un derecho completo autónomo para él. Lo que haya pasado para atrás no importa. Y lo que vaya a pasar para adelante tampoco importa. Lo que importa en este momento es que él lo tiene. Y nada más importa. Absolutamente nada. Él lo adquirió por la ley de circulación de una forma incorporada, legítima, literal y ahora autónoma. Ajá. Y abstracción. La abstracción lo que significa es que este documento que está aquí no se enlaza con ningún otro documento. Vamos a aterrizarlo a la realidad. Se vende un vehículo en 20 millones, pero resulta que la señora solo tenía 15. Le dice, no, por los 5 millones que quedan, hagamos una ley de cambio, pero yo le voy a traspasar el carro. Ok, el traspaso del carro se hizo. En el traspaso del carro se dijo que se pagó todo. Ese traspaso del carro, en el caso de un pleito donde se presente el juicio monitorio dinerario, no se puede presentar como prueba. No se analiza, y ahí apunten porfa, la relación subyacente. Es un nombre nuevo que le estoy dando ahorita. No se analiza, por decirlo así, el origen que dio inicio a el título valor. La venta del vehículo como tal en ninguna parte es prueba de un título valor. Lo único que interesa es la relación cartular. Se le llama cártula porque viene de papel. Entonces, lo único que interesaría es lo que este señor tiene en la mano. Absolutamente nada más. ¿Listo? Y por último, la circulación es que el título valor está hecho para circular, perdón, de acuerdo a su ley de circulación. Profe, Dime tú. en relación al principio de autonomía, solo para quedar claro, la Claro. autonomía
se define hacia el título, digamos. Lo autónomo es el título de valor como tal. Exacto, no la persona, ¿verdad? Pero la persona no tiene nada que ver, no, el título valor. Lo que dice ahí, quién está legitimado. La cédula mía tiene que coincidir con lo que dice ahí o simplemente lo ando al portador o es doble legitimación. ¿Ven? Gente, que es un mundo diferente. Es un mundo de papeles casi como que tienen patas. Un mundo de papeles que tienen derechos, ¿verdad? Es algo así de raro como se los estoy diciendo. Por ahora, ¿verdad? Esta es nuestra primer clase. Las chiquillas y los chiquillos lo hicieron muy bien. Sí me gustaría ver si tienen, es que hay varios otros detallitos, pero ya son más avanzados que no los quiero tocar hoy, como la exceptio doli mali del artículo 668. Lo voy a tocar la próxima clase. No, sí, cuando los chiquillos expongan en la parte práctica. No sé si de las 22 personas que tenemos aquí, ¿alguna se quedó con alguna duda? ¿Alguno? No. Bueno, NASA no. Davis, Daya, Profe, Dainer. Sí, dime. bueno, pero yo no tengo una duda de la materia, sino es que mi grupo no tenemos tema o fecha para exponer. Ah, sí. Sí, ¿Y es cuántos que son ustedes? somos 4, pero Ah, bueno, ok. no sé si... Mándemelo ahora al chat. Qué raro, yo pensé que Ok. estaban todos. Sí, no, nosotros no tenemos. Ok, Es que, mándemelo al chat, tu grupo, y te asigno en la fecha y sería la última. ok, perfecto, está bien, Y el gracias, profe. tema, con demasiado gusto, sí. Profe, una pregunta. Dime, ¿Cuál es dime. el plazo de prescripción de ese título valor, de los 4 títulos años, valores? pregunta importantísima. 4 años. Desde el Profe, momento del vencimiento, chiquillos y chiquillas, a nivel de títulos, valores de crédito, el que debe a plazo no debe nada. Estos 4 años empiezan a contar a partir del vencimiento, ¿verdad? De la deuda, de ahí en adelante. Hace poquito me tocó presentar en un monitorio que presentó Casablanca a una clienta mía un incidente de prescripción porque resulta que le presentaron el juicio bien dentro de los 4 años, pero la lograron notificar un año después. Entonces ahí nosotros nos estamos dando por notificados y presentamos de una vez que no vamos a pagar. Vea qué barbaridad, ¿verdad? Pero bueno, esa era parte de sopilota de nosotros los abogados. Diciendo que no vamos a pagar porque no la notificaron dentro de los 4 años. Y es no solamente presentar el juicio, es notificar al deudor. Así es, 4 años, mi chiquito. Profe, ¿y en cuál artículo está, digamos, como para... En la parte de darlo? prescripción, ajá. Ya te digo. Está casi al final del Código de Comercio. Voy a encontrarlo por aquí mejor, más fácil. En todo el capítulo de precisión 603, pero no, esa es la página, ya te digo el artículo. Eso para nivel, chiquillos, toda la 968 siguientes y concordantes. Profe, no es el 795. Ya te digo. Bueno, es la de la letra de cambio. Es que yo creo que todos tienen como diferentes. No, corazón, todo lo que es título, letra de cambio, pagaré. Ajá.
Sí, son lo mismo, pero no se señalan en artículos por aparte. Vamos a ver, dice. Dice 984. Responde intereses. ¿Cuál dijo usted? ¿Cuál dijo No, usted? el que yo le dije, profe, era el 7, ya le digo cuál, pero está más enfocado en la letra de cambio, que sí dice que es de 4 años. Es el 795. Dice, las acciones que nacen de la letra de cambio prescriben a los 4 años a contar la fecha de su vencimiento. Sí, pero no vienen a tener los demás. 794, vamos a ver. Bueno, se los tengo para la próxima, chiquillos, los artículos están. Pero son 4 años para todo lo que tiene que ver con asambleas, por ejemplo, de socios es un año, pero eso no es cobratorio, ¿verdad? Para hacer ejercer los derechos de la acción como tal, ¿verdad? Para lo que es prescripción de las guías de porte, 4 años y títulos de crédito, 4 años también. Y vieras que uno dice, qué montón, para nada, los 4 años son rapidísimos y a nivel judicial, a veces notificando a un deudor, se dura más de eso. Y las empresas que se dedican a cobrar en cantidades gigantescas se les va de las manos. Entonces hay muchísimo proceso monitorio dinerario prescrito, como este caso, que después en el taller que vamos a tener en el aula, yo se los voy a llevar, chiquillos, para que sepamos. Yo no sé si en consultorios jurídicos ustedes tienen algún tipo de juicio monitorio dinerario. Yo tengo un proceso de cobro. Un proceso de cobro. ¿De qué tipo de título? Un pagaré, ¿no? Ay, qué dicha. Benasa nos va a exponer ese caso. Bueno, gente, no sé, listos por ahora entonces. No tenemos dudas. Mau, Kimberly, Casey, Profe. Cami, Simen. Es que nos dijo la profe María Elena que si le podíamos preguntar sobre créditos de la masa. Ajá, los créditos de la masa son créditos que a nivel de escala, por decirlo de importancia, son prácticamente los últimos, porque resulta que no tienen un bien sobre el cual irse, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí van metidos precisamente todo tipo de deuda, ¿verdad? Que no tiene como la hipoteca o la prenda para ir a cobrarse. Tengo un resumen, chiquillos, de eso, se los voy a pasar. Se llama, vamos a ver, voy a buscarlo aquí, legalización de créditos. Aquí lo tengo, porque la profe María Elena siempre me pone a hacer esto. Sí, chiquillos, se los voy a leer, vea. De la masa, los que indica el Código de Comercio, honorarios de albacea comunes no tienen a su favor ningún tipo de preferencia en el pago de acreedores cuyos créditos consten en el recambio, un cheque, en una factura, un pagaré. Los créditos serían quirografarios o comunes, son créditos desprovistos de garantías reales, así como aquellos que, aunque provistos de un privilegio general, no son reales. Chiquillos, ¿quieren que les pase esto? Sí. Sí, profe, sería genial. Voy a pasarlo al, ¿cómo es que se llama? Al WhatsApp. Ajá. Listo, profe. Gracias, profe. Con demasiado gusto. Bueno, por ahora, ha sido un gustazo, chiquillos. La próxima semana coman mucho pescado.